Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hemos vuelto en el 2026 aquí el Club de Lectores. ¿Estamos en qué año, producción? Estamos en la temporada número 15, episodio 1. Gente, ya esto es demasiado. Esto es más longevo que el show de Johnny Carson. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras chiquito? Que aquello duró 29 años. Nosotros estamos compitiendo ahora con Antonio González, el gángster, con No Te Duermas. Nosotros estamos en 15 temporadas, son 8 años, empezando el octavo año. Y nos sentimos honrados de haber hecho esto por tanto tiempo. El programa ha envejecido, nosotros estamos igualitos. Pero antes de presentar a nuestro queridísimo amigo Irán Lozada Pérez, vamos a decir una línea editorial. Detestamos la administración del presidente Trump, la detestamos, ¿ok? Que no haya duda de eso. Detestamos los asesinatos de Alex Pretty el pasado sábado 18 de 17 de enero, y detestamos el asesinato de René Nicole Good, poeta, el pasado 7 de enero, y detestamos los 12 asesinados ayer por el gobierno de Netanyahu en Gaza, y detestamos la invasión, agresión, sustracción, secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Detestamos todo lo que nos huela a imperio. Y los imperios son detestables. Y los emperadores peor. Son del siglo IV antes de Cristo, de los romanos. No del siglo XXI, de una época que ya ha pasado tanta guerra, que ha pasado tanto sufrimiento y que ha reconocido que en la diversidad, en la pluralidad y en el reconocimiento de las múltiples otredades podemos todos y debemos todos convivir. Donald Trump es algo anacrónico, es un viejo chocho ahí que lo que hace es hacernos daño, porque hay otros viejos que no son chochos, como Warren Buffett, por ejemplo, como nuestro queridísimo William Fred Santiago, como tanta gente que tienen 100 años y que están súper lúcidos y bien. Pero este es un señor ultraderecha muy torpe que nos quiere hacer daño. Y en producción vamos a pedir un minuto de silencio mirando a la cámara en nombre de todos los caídos por la administración de Donald Trump y por todo su ejército de ICE, que son unos terroristas de Estado que han matado ya gente, no solo a 4 personas en los campamentos de concentración que tiene a lo largo de Estados Unidos, todos asesinados, pero sino también se han puesto a matar ahora a ciudadanos americanos que son blancos, que son los que más les preocupa al establishment americano. Cuando murieron los otros no se preocupan tanto, pero cuando murieron los blancos sí, porque eso ellos no lo toleran. Nosotros no toleramos ninguna muerte. Así que un minuto de silencio por los caídos. Bien, volvemos entonces. Gracias a toda la gente que nos apoya, en particular hoy al doctor Miguel Fiol, neurólogo, neurólogo, sí, escritor desde Estados Unidos, al compañero Federico Suberbi, periodista, profesor, también doctor, quien nos apoya desde Texas, y a la grandísima Nelma Albertorio, quien nos apoya desde Puerto Rico. Más adelante presentaremos sus anuncios, los cuales también saldrán en pantalla. Pero vamos a presentar a nuestro querido Irán Lozada Pérez. Irán Lozada, para muchos, uno de los mejores escritores de este país, si no tal vez el mejor de su generación y de las generaciones que estamos vivos, es decir, como Jacobo Morales tiene 93, es la última generación, los más chiquitos acaban de nacer hoy, pero Irán es más joven que Jacobo y sigue produciendo, y nos ha pedido desde hace un mes que él quería presentar su nueva obra en el programa inicial de esta temporada número 15, episodio 1
del Club de Lectores y su nueva obra Un lugar llamado Río Piedra, una colección de 10 cuentos publicados 2025 por Editorial Isla Negra, y en adición a todas sus novelas, de las cuales hablaremos ya más adelante, pero darle la bienvenida en este momento. Irán, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Primero me uno a la línea editorial del Club de Lectores. El deber de los escritores y abogados es denunciar las injusticias. Y ambos grupos, gremios en Puerto Rico han mantenido un silencio total. Tanto los gremios de escritores, y hay que decirlo públicamente, como los gremios de abogados, públicamente hay que decirlo, no se han expresado ni por los muertos de Gaza ayer, ni por los asesinados en Minnesota. Perdona que te interrumpa. ¿Cómo no? Y segundo, felicitarte porque mantener por 15 años este espacio, 15 años, eso es un acto de heroísmo. En un país donde pocas cosas permanecen y lo que existe recibe poco mantenimiento o atención. Así que te felicito, Daniel, por este acto heroico de mantener este espacio para los escritores y los lectores. Pues muchas gracias, Irán, por eso y por ser mi amigo desde que yo soy chiquito, porque fue mi primer abogado. Mi primer abogado en un caso contencioso, cuando la Universidad de Puerto Rico me quería votar en una, y Irán, o que me quería censurar, libertad de expresión, ante el mensaje del presidente del Consejo de Estudiantes en el año 1980 y algo. 1984. Sí. Es decir, hace 42 años, y logramos hablar gracias al juez Peter Ortiz, que entendió que la petición era válida, el derecho a libertad de expresión hay que honrárselo, tanto a uno en Puerto Rico como a los colonizadores en Estados Unidos, sean de cualquier facción, sean de ultraderecha o de izquierda. Todo el mundo tiene un derecho a libertad de expresión y hay que honrarlo. Lo que no tenemos es el derecho de libertad de destrucción del otro, ¿sí? Como hace ICE con René Nicole Good o Alex Frey. Pero vamos a hablar de tu obra. Tú te dedicas a escribir y lo haces en serio, a pensar y a farfullar, porque también tiene un podcast que es muy interesante y me invitó por primera vez en su vida, me invitó hace unos meses atrás. No hace unos meses atrás, nos invitaste después de la invasión, agresión y sustracción de presidente en Venezuela. Creo que fue como el domingo 11 de enero, el día de Hosto. Estuvimos en tu casa haciendo esa producción. Y dentro de esa conversación, pues vamos a escucharnos ahora y hablar. Te has dedicado a escribir desde que tienes uso de razón, que eras un muchachito cuando estudiabas en UHS. Vamos a empezar por ahí. Bueno, desde antes, desde que estudiaba en la escuela intermedia de Carolina, la Facundo Bueso, que en paz descanse porque fue demolida completamente, en el área de Catañito Garden, que le decían entonces. El nombre primero era un nombre un poco incómodo. Cabro sucio le decían. ¿A la escuela o al área? Al área. Allí nací yo, en ese sector, cuando las casas no tenían piso. Bueno, el piso era la tierra. Ahí nací yo en una casucha así, de ese tipo, y luego fue llevado a casas con pisos de madera y techos de zinc. Era muy agradable vivir allí. Sí, fue en la escuela intermedia en Carolina. Luego allí publiqué un periódico que se llamaba El Quijote, y luego acá en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, llamada UHS o IUHS, publiqué Ecos, revista literaria bajo la ayuda y el apoyo del profesor Adolfo Jiménez Benítez. Yo me acuerdo de todo eso, y dentro de esa conversación, tu periódico, después te hiciste otro periódico cuando estabas en UHS, ¿correcto? Sí, Ecos. Pero sí, luego con Suburbi, que mencionaste hace un momento, intentamos hubo 3 tiradas de un periódico. Pero generacionalmente eran amigos, tú y Federico. Sí, más o menos sí. Yo creo que quizás Federico sea quizás mayor. Es decir, estudiaron juntos en la universidad en ese momento. El bachillerato estuvimos juntos. Yo
ingreso a la Universidad de Puerto Rico, aquí cerca, en el año 69, un año muy bonito. Y estoy ahí hasta el 77, cuando me graduó de abogado. En ese proceso sí escribí algo, publiqué algunas cosas, gané un premio en los certámenes de la Facultad de Estudios Generales. No recuerdo en qué orden, si el primero, el segundo o el tercero, no lo recuerdo. Y no sé qué pasó con ese cuento, si se publicó o no. Y luego comencé a publicar décimas y cuentos. Mi primer libro de cuentos lo publiqué bajo el sello de Publicaciones Puertorriqueñas, que la sede está aquí en la calle Mayagüez, y se llamaba, o se llama, aún está por ahí, Cuentos de los Últimos Días. Ese no lo he leído. Luego esos mismos cuentos se repiten con otros 20 cuentos más en un texto que se llama, publicado bajo Isla Negra, La desaparición de James Montgomery, y otros relatos crueles y fantásticos. Una colección de 22 cuentos. Y una pregunta, ¿y qué te hace escribir? Decir cosas. O sea, hay que decir cosas. Y creo que la forma más natural, más hermosa para decirlo, es a través de la literatura. Fíjate que los libros de historia tienen vida pasajera. Los libros de derecho, sobre todo, los libros de historia Eso te perecen. perecen. La literatura nunca muere. Aún leemos a Homero. ¿De hace cuánto? 3.000 años, ¿verdad? No, 2.600 años. Aún leemos a Homero. La literatura no desaparece, no muere. Si queremos ser eternos o inmortales, la mejor manera es a través de la literatura. Es una forma de ser inmortal. Sí, yo creo que tú buscas la inmortalidad porque Nilda, tu esposa, y yo sé que se pasa escribiendo y no deja de escribir, y entonces yo diría, no, deja de hacer otras cosas, pero no deja de escribir. Y eso está bien, así que es que queremos ser inmortales. Y dentro de esa consideración yo creo que lo importante de esto es plantearnos el rol del escritor para escribir. Me gustó mucho que endosara el comentario. Hablar mal de Trump hoy es lo que le ha pasado a Don Lemon, o Limon, no sé, yo lo pronuncio boricua. Don Lemon, el pasado periodista de CNN, periodista independiente, arrestado en la iglesia de Minnesota, en Minneapolis, por supuestamente estar colaborando con gente que le aplicaron una ley federal particular, que es la ley FACT, creo, que es intervenir en un culto religioso. Yo desconocía de esa ley. Aquí se aprobó una enmienda al Código Penal para incluir un delito parecido, ¿verdad? A raíz de aquel incidente. El de Audrey. Sí. El de Audrey en enero del año pasado. Sí. Pero dentro de esa consideración, lo importante es decir lo siguiente: no estamos para endosar formas de represión, de autoritarismo que controlan nuestro bienestar como pueblo. Y dentro de eso, asumir posiciones públicas, como hizo el compañero Irán Lozada Pérez, es bien importante. Por lo tanto, uno escribe, y Irán y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo he hecho reseñas y he sido crítico de su obra. Crítico quiere decir trabajos académicos, trabajando su obra. Y sí puedo decir que tiene una obra muy variada, muy vasta. Algunas que a mí me parecen muy comprometidas políticamente, otras que me parecen menos comprometidas políticamente. Pero el que no es el personaje, el que es el autor, el que piensa, esa persona que habló, asume posiciones políticas, y eso es importante decirlo. Y como él se dedicó a escribir, él tiene chistes que no ha dicho, porque cuando él era chiquito, hay un libro aquí de la familia, los apellidos, yo no voy a entrar en eso, pero porque un grupo son Lozada Viriel, ¿verdad? Y el otro son Lozada Pérez, pero eso lo explicamos otro día, no hay necesidad de traer esos asuntos familiares. Pero sin lugar a dudas, desde que eras joven, que estabas en la escuela haciendo los periodiquitos escolares, te preocupaban los temas sociales, ¿eso es verdad? Sí, desde muy joven estaba muy atento al quehacer cultural y al quehacer de la política en Puerto Rico, ¿verdad? Eran los tiempos de Muñoz Marín, ¿eh? Yo nací en el 51, Muñoz Marín era gobernador desde el 48,
Y recuerdo muy bien el 64 cuando se retiró, y recuerdo también su campaña en el 67 por aquel famoso plebiscito. Sí, yo estuve cerca de Muñoz Marín, lo escuchaba, no conocía a don Pedro Albizu Campos, ni siquiera supe cuándo murió, en el 65. Aquí tengo un amigo que tuvo el honor, Basat, que está aquí cerca, tuvo el honor de ir a los actos fúnebres, a las exequias de don Pedro. Yo no comencé a estudiar la política de Puerto Rico y la historia a partir de 65, sí, o 66, 67. En mi casa no había libros, no había biblioteca. Mis abuelos no eran intelectuales, no eran académicos, no eran doctores, no eran maestros. Mi abuelo había sido empleado de una central, la Central Victoria. Tuve un abuelo, escuché, que fue ingeniero de la zafra, ¿verdad? Pero en mi familia no se destinaba a la lectura. Todo lo contrario, la lectura era vista como algo peligroso, porque inducía a la locura. Tristemente así me dijeron en una ocasión. Yo no le hice caso, gracias a Dios. La lectura es lo que me transformó. La lectura de la poesía, sobre todo, de Diego, Llorén Torres, la poesía latinoamericana, Neruda, bueno, Amado Nervo, Vallejo, y luego la lectura de novelas, Rómulo Gallego, Doña Bárbara, La Vorágine, de José Eustaquio Rivera, y algunas novelas norteamericanas, ¿verdad? Ernesto Hemingway, me gustaba mucho Ernesto Hemingway. Su narrativa es transparente, o sea, él no intenta ser truculento, no intenta ser revolucionario en su narrativa, distinto, por ejemplo, a William Faulkner, que influyó después mucho en García Márquez, en Cortázar, en los Vargas Llosa. Sí, pero de esa generación de lectores, y recuerdo muy bien, en el verano del 69, cuando pregunté a una maestra, ¿qué usted me recomienda para leer durante el verano previo a entrar a bachillerato aquí en Río Piedra? Pues me dijo, hay por ahí una novela muy buena que debes leer, que ha gustado mucho, se llama 100 años de soledad. En el 69 yo leí 100 años de soledad. Había salido en el 67. Y lo que yo tengo que intercalar aquí, porque es que Irán, yo no soy su biógrafo, pero he escrito sobre su vida, es bien interesante porque eso fue en el 69 y los primeros 3 meses de cárcel Irán se los dedicó a esta patria llamada Puerto Rico en el 1970, ¿correcto? 71, es decir, 2 años después de haber leído 100 años de soledad, le dedicó 3 meses de su vida a la cárcel federal en solidaridad, en presencia, en verticalidad con la lucha del pueblo de Culebra en aquel momento por sacar la marina de guerra de esa isla, municipio donde estaban practicando. Y eso fue tu primer momento de escolaridad alternativo, ¿verdad que sí? Sí, allí estuve en los llamados paneles norte, en el Oso Blanco, hoy demolido, la penitenciaría estatal. Y allí también leímos mucho. Estuve junto al amigo, compañero, querido Rubén Berrío Martínez y otros 11 independentistas. Recuerdo a Francisco Rodríguez, recuerdo a Luis Rivera Pagán, recuerdo a Luis Ábalos, a Luis Alonso, a Humberto Tapia, Víctor Tapia, a Claudio Feliciano. Éramos 13. Los que estuvimos presos 90 días. Eso quien nos impuso ese castigo fue aquel juez federal que se llamaba de apellido Toledo, que en paz descanse. Toledo se llamaba. Que después de pronto era un bufete con él. Sí. Pero de eso hablamos otro día. Entonces,
le dedicaste ahí, y que nadie tenga duda que de los escritores puertorriqueños, esto es un hecho, de los escritores puertorriqueños que más le ha dado su vida a la cárcel como preso político, es Irán Lozada Pérez. Y eso no lo decimos normalmente, pero Irán Lozada Pérez, como dirían los que fueron a Vietnam, que él no fue a Vietnam, pero escribe de Vietnam, pero eso es otro cuento de Volver a Morir, una de sus novelas. Pero Irán le dedicó un tour en el 1971 y otro tour en el 2003 a la cárcel federal. 2002. Fui arrestado abril 11 de 2002. Y donde lo condenaron por 6 meses fue en esa. En el caso mío, 4 meses. 4 meses. 120 días. Que fue una barbaridad. Fue el más penado de todos los que hicieron desobediencia civil. El más penado fue Irán en el 2002 por un juez federal nefasto, brutal, de esos autoritarios, porque quería utilizarlo a él para dar, por decir algún escarmiento de que los abogados no pueden hacer lo que estaba haciendo Irán. El PI. Sí, que es nuestro preso político literario más longevo en Puerto Rico, por decir algo, de la época post-70, porque podría hablar de Francisco Arribí, pero no son Matos Paoli u otros de la década del 60 y 50, pero del 70 para acá. Así que eso es importante decirlo. Entonces, la cárcel te definió desde jovencito. Tú en el 71, ¿qué edad tenías? 20 años, sí, no eres ni mayor de edad. Sí, apenas llegué a los 20 años, en el 71, sí. Comencé en la cárcel en marzo, abril, mayo, junio. La pena comenzó en abril y salimos en junio. Recuerdo una gran muchedumbre que nos esperaba frente a la presión federal. Presumo que tus padres muy preocupados, que tú estuvieras preso o algo así. Sí, claro que sí. Que te descarrilaras y dejaras de ser tus metas, de ser abogado, esto y lo otro. Sí. Yo no esperaba esos 120 días, yo pensaba que me iban que la pena, en mi caso, yo no era reincidente. Bueno, si no se cuenta Culebra, yo no era reincidente. Pues yo estuve allí con Roberto Rabín. ¿En Culebra o en Vieques? Por Vieques. Roberto Rabín me acompañó durante los actos de desobediencia civil. Recuerdo que ambos nadamos para llegar al polígono de la punta este de Vieques. En el caso de Roberto Rabín, él era reincidente. Y el reincidente era automáticamente 6 meses. Yo no era reincidente, así que yo fui, sin ser residente, el más penalizado, 120 días. Yo esperaba una pena quizás de 30 días, así que no me sorprendí tanto, pero sí pensé que habían sido severos en mi caso, 120 días. Recuerdo que el juez Alpi, que había estado en Boston, en el circuito de Boston, me dijo en inglés, "You should know better". En aquellos momentos yo hablaba inglés, en aquellos momentos yo asistía frecuentemente a la Corte Federal y mi inglés era más o menos aceptable en ese medio judicial. Ok, así que en ese devenir estás escribiendo distintas cosas porque participas en algunos certámenes literarios, creo que en el Ateneo Puertorriqueño en la década del 70, que ganas también. Gané un premio, creo que el segundo premio de cuentos. El primer premio fue Rosario Ferrer. Ok. Y luego yo creo que fue el segundo premio. Un certamen en los años, a principios de los 80 creo que fue. O fin de los 70. Y dentro de eso seguiste cultivando hasta que, tú me corriges porque ya dijiste que habías hecho algo anterior con publicaciones puertorriqueñas, pero el libro que yo registro como tu primera obra ya de una persona madura que se lanza es Los días de abril, que es de 2003, que es para mí una de las obras, si fuéramos a volverte a estudiar y otra gente te estudiara, es una de las más complicadas tuyas, porque esa sí que tiene una crisis de existencialismo entre cooperar y no cooperar con el imperio y lo que eso conlleva en la vida de todas y todos nosotros. Y es una novela muy linda, muy bien cotizada en Puerto Rico, se ha vendido súper, lo utilizan en varias universidades y es de estar preso por el caso de Vieques. Lo comencé en la cárcel, los primeros 5 capítulos los inicié en la cárcel, los primeros 5 o 10 capítulos.
¿Y de qué trata esa obra? Bueno, eso es de este personaje, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, de nombre Augusto Montano, que decide convertirse en desobediente civil, porque participa en la lucha contra la presencia de la Marina en Vieques, y estando preso se pregunta de qué vale. ¿Vale la pena sacrificarse en este país? En este país que a veces no aprecia los sacrificios y que está pendiente más a la dependencia, tristemente. Esa es la pregunta del personaje, no yo. Yo trato que mis personajes no sean un alter ego del autor. Yo trato de crear personajes de carne y hueso, que tengan vida propia y que no sean una imitación, un alter ego mío. Augusto Montano es otra persona, no soy yo. Si fuese a crear libros solamente sobre mí, estaría ya agotada mi vena literaria. No es verdad, no es verdad. Para un tipo que ha hecho 2 tours en la cárcel federal, no es verdad. Está bien, pero hay que dejarlo porque él habla muchas cosas así media interesantes y perturbadoras. Pero tiene una larga historia que podríamos seguir a los tiempos de Chicago, los tiempos del activismo político, los tiempos del activismo jurídico, es decir, pero nos estamos concentrando en la literatura, que ha sido un fuerte del compañero Irán Lozada por sus propios méritos, y esto no lo hago para adularlo, yo lo quiero igual, me inviten a comer en la casona y me invitan mucho, pero no es para adularlo, es simplemente para afirmar que es uno de los mejores escritores de nuestra generación, desde los 18 hasta los 92 años, que es donde está Jacobo, que todavía escribe, y dentro de esa conversación pues hay que seguir la obra del compañero Irán. Bien, estamos en el Club de Lectores, aquí transmitiendo por los canales de El Pozo Antillano, en asociación con Pasillo del Sur Editores, desde la librería Norberto González en Río Piedra, temporada número 15, episodio 001, y le damos la bienvenida al 2026, y no nos van a avasallar, Trump no nos va a destruir, nosotros lo vamos a contener y lo vamos a educar, para que él sea un buen presidente al servicio de su país, que no es mi país, y al servicio de la humanidad. No nos va a amedrentar. Así que con esa nota vamos entonces a empezar a hablar de otra fase. Después de los días de abril 2003, que ganó todos los premios, son una obra que se ganó un montón de premios, él le cogió el gustito a esto de escribir y siguió escribiendo. Así que, ¿qué vino después de los días de abril? Después vino María Madiva, una novela histórica, que también se llevó todos los premios. Primer premio en el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Es una novela histórica, como acabo de decir, es un joven esclavizado, falsamente esclavizado, porque era hijo de uno de los herederos, uno de los dueños de la hacienda, pero era ilegítimo, pero para esconder su procedencia lo esclavizan y se enamora, y también se enamora ella, de la hija del hacendado, de María del Mar Aldama, también conocida como María Madiva. Y de eso trata la novela, de ese amor maravilloso entre un joven esclavizado y la hija del hacendado. Es una novela muy controversial, yo he sido muy crítico de esa novela, pero ganó premios sólidos, invitó a otros amigos escritores también a escribir sobre la esclavitud o el proceso de esclavización, como la novela Buica, el compañero Quique Colón Santana. Bática, ¿verdad? Y nada, pero es controversial por ese hecho de estar esclavizado o no estar esclavizado, las pigmentaciones, etcétera. Pero sin lugar a dudas es una novela que se sostiene muy bien, porque Irán es un gran narrador, no porque yo sepa de literatura, sino porque me gusta leerlo. Mi hermanita le encantan las obras de Irán y a mi mamá le gustaban mucho las obras de Irán. Ellas son incondicionales con él, ¿verdad? Más que conmigo, pero en ese sentido es valioso reconocer esa obra. Después de la novela de Madiva, vino ¿cuál? Una novela, en términos de las novelas. Sí, fíjate, María Madiva
yo tuve que hacer muchas investigaciones de la historia de Puerto Rico. Leí a Díaz Soler, a Manuel Díaz Soler, leí a Benjamín Nistal, leí toda esa literatura sobre esclavitud en Puerto Rico y me requirió mucha investigación. Y una cosa que intenté y que logré es no usar palabras de ahora que no se usaron en el siglo XIX. Y eso es muy, muy, muy importante, que el lenguaje sea apropiado a la época que estás escribiendo. La tercera novela no requirió una gran investigación policíaca. Los muertos se visten de blanco, que también ganó primer premio del Instituto de Literatura. Y es una gran novela gris, por no llamarla novela negra, porque es policíaca, pero es como un híbrido de la novela policíaca, pero es un buen trabajo que fue muy exitosa, ¿verdad? Porque es que es arroz y habichuela. Es la más leída, fíjate. La más que gusta a los estudiantes. Me cuentan que en una escuela en Puerto Rico se reunían los jóvenes después del almuerzo a leer Los muertos se visten de blanco. Y me fue fácil escribirla en comparación con María Madrigal, porque trata de los crímenes en Puerto Rico. Ese año, en el 2011 o 2012, los homicidios llegaron a 1000 casos de asesinatos en Puerto Rico. Fue el momento de mayor crimen, en 2011 o 2012, en Puerto 2011, Rico. pero sobre 1000 y pico. Y fue una barbaridad. Bueno, en este país asesinan 1 o 2 personas diarias, ¿verdad? Todavía continúa esa secuela alrededor del narcotráfico, ¿verdad? Todavía insisten en que la solución contra la droga es la interdicción, la penalización de la droga. Aún insisten en eso, y su momento más trágico fue lo que acaba de pasar en el Caribe, ¿verdad? Que invaden el Caribe supuestamente porque Maduro era narcotraficante, ¿eh? Esa es la excusa, ¿eh? Vamos a ver si prueban eso, ¿eh? Ok, entonces, dicho eso, estamos en Los muertos se visten de blanco, y luego viene, ¿cuál novela? Después viene Morir otra vez. Morir otra vez. Que es una novelita corta, 90 páginas, que no tuvo ni pena ni gloria. Para mí es muy... Era personal. Muy atractiva y muy querida por mí, porque trata de mi infancia en Carolina. Sin embargo, hubo un lector, Luis Raúl Albadalejo, que dijo, yo presumo con honestidad, que es mi mejor novela. Morir otra vez. Y trata de la guerra de Vietnam, ¿eh? Yo recuerdo ver en la televisión los episodios fílmicos de Vietnam, los helicópteros. Recuerdo cuando llegaban a Puerto Rico los ataúdes de metal que no se podían abrir. Recuerdo esos 10 años de guerra en Vietnam, ¿verdad? Duró 10 años, desde el 63 hasta el 73. Y eso ese es el telón de fondo de mi novela Morir otra vez. Es breve. Después de Morir otra vez... Pero esa novela, pues, sí, yo creo que es buena. Es una novela que pasó inadvertida y está ahí. Sea reconocida por alguna gente o no, pero... Y la parte que tuvo 3 versiones, hubo 3 publicaciones sobre esa novela, porque pasaron cosas, ¿verdad? Pero está ahí. A mí, en el caso mío, después que yo la leí, vi lo que hizo Jaime Marzán sobre el fuego quemado. Tocado por el fuego. Tocado por el fuego, y lo que hizo Quique Colón con Vengo a decir adiós, me estimuló a escribir la novela Yo no he visto a Linda, sobre la guerra de Corea. Y también Raquel Otegui en su libro Arenas, que son novelas son literatura de novelas mucho más recientes sobre guerras. Hay viejas novelas o viejos cuentos como A los hijos de la locura, como es la que decía me escapa el nombre,
que Paoli. no, el que hacía Torres, el actor, bueno, sí, bueno, se nos escapa ahora, no era Papo Impala, ¿no? Papo Impala está quitado, que es sobre la guerra de Vietnam. ¿De quién es el autor de esos cuentos? Teófilo Torres. Teófilo la actúa, pero está basado en los cuentos de alguien. Si producción puede buscar eso, por favor, Papo Impala está quitado. Y entonces, dentro de esa conversación, pero es bueno que hablemos de literatura guerrerista, ¿verdad? Y que rescatemos. Y eso pasó. Después de volver a nacer, volver a morir, ¿qué Morir vino? otra vez. Morir otra vez, ¿qué vino? Bueno, lo va a escribir Gardeño. Que es la segunda parte, por decirlo de alguna forma, de Los muertos se visten de blanco. Explícala. Novela en esta ocasión, mientras que en Los muertos se visten de blanco, el protagonista es un detective de la policía de Puerto Rico. En Gardeño, el protagonista es un abogado, criminalista, que se convierte en abogado, es abogado de un cartel. Papo Impala está quitado de Juan Antonio Ramos. Sí. Okay. Gardeño ganó el segundo premio en 2023, segundo premio de novela en el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Gardeño. Los pesares, las angustias, los pensamientos de este abogado criminalista que se cuestiona su rol como abogado de narcotraficantes, y ese caminar en la cuerda floja, ¿verdad? En el borde del precipicio, ¿verdad? Abogado de personajes que son considerados gatilleros, criminales, asesinos. Ese es el problema que se resuelve en Gardeño. Como un abogado que resuelve, como abogado, decir: mi rol no es juzgar, mi rol no es condenar a nadie, mi rol como abogado defensor es que se garantice el debido procedimiento a cualquier acusado, aunque sea Adolfo Hitler o Jack el Destripador. Todo acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial y al debido procedimiento de ley. Y eso es lo que le corresponde al abogado defensor: garantizar que toda persona acusada tenga un juicio justo e imparcial. Porque eso es la gran diferencia entre las democracias y la monarquía. En la monarquía el juez decidía por la teocracia. El juez decidía si eres culpable o no, sin ningún tipo de juicio. En la República Democrática, pues, el derecho humano a un juicio justo e imparcial es muy importante. Pero creo que brincamos, porque Gardeño es la última de tus novelas. La sexta, hay una quinta que ahora no recuerdo. El espía de Betances. Sí, que El espía de Betances. Posiblemente tu obra más importante. Sí, premio nacional del Premio Internacional de Puerto Rico, ¿verdad? No llegó a tiempo al certamen del Instituto de Literatura, pero recibió el Premio Nacional de Novela en el 2023, si no me equivoco. 2023, que lo confirió el premio el año después, en el 24. El espía de Betances, que es una novela histórica, que gira alrededor de los primeros 10 años, después que viene a Puerto Rico de Francia como médico, cirujano y oftalmólogo. Betances era un médico, cirujano y oftalmólogo. Llega a Puerto Rico en el año 56, y apenas llega a Puerto Rico en el 56, 1856, tendría 28, 29 años, por ahí, comienza a organizar el Grito de Lares. El Grito de Lares no es una gesta improvisada, ni surgió de la nada. Betances se dedicó 12 años a organizar el Grito de Lares, la revuelta nacionalista patriótica del Grito de Lares, allá en el 1868, que se llama de Lares porque allí ocurrió la primera
la primera expresión revolucionaria. Intenta llegar a San Sebastián y allí se encuentra con la Guardia Civil. Pero en San Sebastián tomaron la ciudad por 4 días, en Lares no. Pero eso es un detalle histórico porque San Sebastián debería ser nuestra capital. Lo que pasa es que como Guernica recibió menos bombazos que la otra ciudad, pero tuvo el pintor. Como Minneapolis, que ha tenido menos fuego que en el 2020, pero tuvo al cantante. Bruce Springsteen con la canción Street of Minneapolis inmortaliza este momento. Así que Lares tuvo una narrativa muy importante que es la que nos sostiene, pero hay que ver los murales de San Sebastián donde se explica que por 4 días defendieron la municipalidad de forma soberana. Nada, eso es otra consideración. Pero es interesante que esas son tus novelas y eso, y si la gente ve, todas son premiadas, todas. Y por eso es que yo digo que de su generación y de nuestra generación y de todas las generaciones, es nuestro escritor más laureado, ¿verdad? Por encima de un montón de gente que son comercialmente mucho más, por decir algo, mercadeables, porque están metidos en las grandes distribuciones, pero en premios nacionales, sea del Instituto Puertorriqueño de Literatura o del PEN de Puerto Rico Internacional, el compañero Irán. Y eso nos trae a la hora que venimos a conversar hoy en un lugar llamado Río Piedra, que yo me lo leí y son cuentos de alguna etapa de la vida que tú conociste, ya fuera como estudiante, ya fuera como abogado, o ya fuera como alguien que janguea aquí, porque él viene durante las tardes a janguear aquí con sus amigos, que son algunos mis amigos también, y se sentaban allí en la vieja torre mágica a tomar agua fría o caliente y a improvisar sobre literatura. Después, por algún acto divino del Señor, de Dios, de Jesucristo, esa agua cambiaba de color y era vino, y también la tomaban porque estaban pensando que estaba purificada. Así que cuéntanos de esta tu obra más reciente. Pues yo llego a la ciudad de Puerto Rico en el 69. A la ciudad de Río Piedra. A la ciudad de Río Piedra en el 69. Me hospedé por aquí cerca. Y recuerdo que en aquellos tiempos eran los tiempos de Guajana, los poetas de Guajana. Eran los tiempos del Bosquio, que venía aquí y se sentaba con nosotros en la torre. Eran los tiempos que estaban comenzando como cantantes El Topo, Andrés Jiménez el Jíbaro, Roy Brown, Noel Hernández, y otras compañeras, Soledad Santiago, Zoraida. Por esa época comienza Haciendo Puntos, también comienza aquello de Fuegos Aires Bucaneros, de mi amigo Roy Brown. También comenzó también en esa época Silverio Pérez. Y yo, pues, de esa época, hay 2 o 3 de los cuentos aquí, son 10 cuentos. El telón de fondo es Río Piedra. Y muchos ocurren en esta calle, que se llama Ponce de León, en esta avenida. Y la Humacao también tiene. Y la Humacao, la Amalia Marín, y ahí en Santa Rita. Ahí recuerdo mis primeros discursos de arenga política fueron en la intersección de la calle Amalia Marín y Humacao. Claro, eso era otro Río Piedra, ¿verdad? Un Río Piedra que era un hervidero de juventud, de pasiones e ilusiones. Y aquí está uno que se llama Poeta en Río Piedra. Aquí está otro, que es uno de los más que me gusta, que se llama La Puerta en la calle Roberts, que fue muy bien criticado por el profesor Ricardo Rodríguez Santos, cuando fue presentado en Casa Norberto, en Plaza de las Américas. Ya lo he presentado ya 3 veces en Casa Norberto, en el Colegio de Abogados. Estuve en Fuego Cruzado con los amigos Ignacio Rivera y Ángel Manuel Rivera. Y este fin de semana, 7 de febrero, lo voy a presentar en el Candil en Ponce, a las 3 de la tarde.
en el Candil en Ponce. ¿A la 1 o a las 3 de la tarde? A la 1, a la 1. A la 1, en el Candil en Ponce. Lo va a presentar el amigo profesor José Raúl Cepeda, mi gran y nunca bien ponderado amigo José Raúl Cepeda. Y otra persona que José Raúl también encontró, una profesora de allá. Pues ese cuento me tomó 2 años trabajarlo. Yo creo que 10 es una cifra perfecta. No, pero tú estás a las 3 de la tarde, porque ya hay otra persona a la 1 que vamos a ver. A las 3 de la tarde en el Candil de Ponce, de la amiga Tamara Yantín. Okay. Bueno, esto nos lleva, voy a hacer unos pequeños anuncios. Este sábado 7, que es en una semana, el libro Las formas del laberinto de Miguel E. Fiol Elías se estará presentando en el Candil a la 1 de la tarde, y esa presentación la hace el compañero Jorge Figueroa Irizarry. Ese texto es de un compañero neurólogo de la Universidad de Minnesota, y yo, si estuviera en Puerto Rico, iría solo para entrevistarlo, para saber cómo se vive como puertorriqueño en Minnesota, con todo lo que nos ha pasado. Así que los invitamos a estar allí. Del 23 al 26 de febrero hay una serie de actividades que promueve el compañero Federico Suberbi, que se llama Comunicación Política en el área de la inteligencia artificial, y eso tiene un conglomerado de actividades, son como 6 actividades, y los invitamos a que sigan el calendario publicado en el Post Antillano, pero sepan que estaremos en el Colegio de Abogados de la Universidad del Sagrado Corazón, en la librería Norberto González de Plaza Las Américas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Y finalmente los invitamos a comprar la obra de la compañera Nelma Albertorio, el libro Emprende sin rendirte. Es un texto que yo leí, me gustó mucho, no lo digo para adularla, porque Nelma es mi amiga hace 30 años, pero este texto, desde la perspectiva del emprendurismo, un área que yo trabajo académicamente y también profesionalmente, me pareció un libro muy útil, muy sencillo, y dirigido a las comunidades de acción-reacción, de acción-creación, y vale la pena. Así que también son anuncios que están puestos en el portal del Post Antillano, en el periódico, que los pueden ver. Pero con eso, el sábado que viene, a la 1, el doctor escritor Miguel Fiol Elías, y a las 3 es nuestro querido Irán Lozada Pérez, ambos en Ponce, y van a estar presentando libros distintos, uno El Laberinto y el otro Un lugar llamado Río Piedra, en un lugar llamado Río Piedra, y por lo menos la presentación a cargo del libro de Irán la hace un queridísimo amigo mutuo, pero muy querido en mi caso también, que es José Raúl Cepeda, presidente del Ateneo Ponceño. Hay 3 Ateneos en Puerto Rico, el de San Juan, el de Manatí, que ese sí creo que está muy moribundo, y el de Ponce, que es muy activo. Y son lógicas masónicas del siglo XIX que se mantienen activas en el caso de Puerto Rico. Así que, volviendo a Irán, en esta última obra, yo la leí, son 10 cuentos. Yo quiero mucho Irán, y cuando se las canto como la veo, pero presumo que este libro correrá para certámenes y ganará premios, pese a que yo puedo pensar que siento que cuenta unas historias muy duras de Río Piedra, pero pasa algo. Usted tiene que leerlo para que usted decida cómo usted lo ve, pero hay unas historias muy interesantes sobre la vida cotidiana que son durísimas. No es como tu libro de Montgomery, que son cuentos de fantasía. Él le gusta mucho la fantasía, así que tiene un par de textos de cuentos sobre el género de la fantasía. Estos son de realismo puro, ¿verdad? De asesinato en Río Piedra, de personas con problemas sociales crudos y duros. Nadie es clase media aquí, nadie tiene los privilegios de haber entrado a la Universidad de Puerto Rico, que para mí, no solo porque trabajo allí, no es un privilegio, es una obligación de Estado, de país, ¿verdad? Pero mis estudiantes son los mejores del planeta Tierra. Eso lo digo en cualquier esquina, porque es una calidad estudiantil buenísima. Por lo tanto, los estudiantes de Río Piedra, cuando cruzan la frontera del puente que vincula la calle Brombo con el recinto, ese puente lo están reabriendo ahora, después de como 40 años de estar cerrado, lo van a reabrir y va a tener un nombre. No sé si está dedicado a Jaime Benítez o algo, pero le van a poner un nombre,
y ese puente nos conecta a un mundo que es distinto y es lo que narra en esta obra. A mí de todos los que me trabajó más fue el del pobre muchacho que se escondió en una casa y le dijo, déjeme dormir que me están buscando lo de las motoras, y entonces la pareja lo deja dormir, le dan una sabanita, una almohadita para que se quede allí, y él se levanta en algún momento de la madrugada, dobla todo y se va, y lo único que escucha la familia son unas detonaciones y un cuerpo tirado. Es un cuento muy duro, no es el único, pero es uno de varios que hay allí que son muy duros. Así que yo pienso que tu literatura, eso no hemos entrado a sus estudios periodísticos, no hemos entrado a su poesía, tiene un par de textos de poesía, que yo puedo discrepar, pero él es poeta también, porque yo estaba en su casa a una mañana con todos los hadas y reyes allí leyendo poesía, porque le piden a él y lo aplauden, maestro, maestro, lea la poesía. Yo he estado allí y eso vale la pena porque sus seres queridos lo quieren mucho y le gusta lo que escribe. Pero pienso que desde la perspectiva de esta obra hay algo de realismo callejero, vamos a llamarlo así, porque es el Río Piedras curtido, no es un Río Piedras estéticamente lindo, es un Río Piedras de pobreza, es un Río Piedras de muchos problemas sociales. Dime si estoy sintonizando bien. Es que el autor, el narrador, tiene que estar a tenor o a tono con sus tiempos, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles para Puerto Rico. Te dije hace un momento que en este país asesinan a 2 personas diarias. La primera noticia que usted escucha, ¿verdad? Cuando pone Radio Isla o Radio Toluca Q o el otro, Noti1, es la muerte de la madrugada, ¿verdad? Que encuentran tirado en una calle de Atorrey, de Ciales, de Ponce. Esto es un espectáculo diario. La noticia mañanera, la muerte reciente de un asesinado. Eso permea, eso afecta, eso influye en el narrador. Así que hay 2 o 3 cuentos que son así, de esa tragedia. Como dije hace un momento, en el 2011 hubo más de 1000 homicidios en Puerto Rico. Es un año. Esta vez creo que llegaron a 600. No, el año 25 fueron 400 y pico, 480 creo. Bueno, yo creo que ha bajado mucho en relación a otras variables que hay que incidir, que es la pérdida poblacional también te reduce el universo de los que matan y los matados. Pero en el 2011, que es cuando tú pensaste esto, fue el peor año, eso es cierto. Proporcionalmente, te lo puedo explicar porque es un tema que yo trabajo. Proporcionalmente, solo equipara en 1942, que mataron en ese año 500 personas, pero la población era apenas 2 millones. Por lo tanto, estadísticamente es altísimo. En el 2011 la población está ya en 3.2 más o menos, no es 3.3, había ya bajado un grupo poblacional, pero luego de eso la concentración es altísima, con una tasa de posiblemente un asesinato por cada, no un asesinato, 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es altísimo. Bueno, hay un cuento que trata del futuro, ¿verdad? La mujer que no soñaba. Es el último. Ah, ese es bien bueno. Fíjate, ese es bien bueno porque se entra por... Es como la película, ¿cuál fue esa película que yo vi? Burgunia. Que uno no piensa, no voy a hacer un spoiler aquí, no, uno no piensa que eso puede pasar y pasó. Porque en este cuento es bien cómico porque él dice, ven conmigo que yo voy a encontrar a la mujer de mi pasado, etcétera, etcétera. Y voy a entrar a un edificio. Esa es la puerta en la calle Robles. No, el que entra por la puerta. La puerta en la calle Robles. Y que sale y con la mujer después. Este último que te mencioné, ¿cómo se llama? La mujer que no soñaba. Okay. Que trata de un futuro apocalíptico, ¿verdad? Después de un holocausto nuclear. No, ese que acaba de decir es La puerta en la calle Robles. Ese me gustó mucho. También, ¿qué más? Aquí hay otros cuentos.
Hay uno que se llama Rosa en la clandestinidad, que es mi versión de la muerte de aquel siniestro agente Alejandro González Malavé. Ese era el nombre, ¿verdad? Sí. El fraile, ¿verdad? Que fue ajusticiado. Fue ajusticiado. Aquí está mi versión de esa muerte. Se llama Rosa en la clandestinidad. Poeta en Río Piedra trata del asesinato impune del estudiante Antonio Martínez, que fue aquí mismo, en el segundo nivel de este edificio. Un agente de la policía le dispara desde aquí, desde la calle Avenida Ponce de León, simplemente porque ella los llama cobardes, asesinos, y que no abusen de los estudiantes. Pues vamos, antes de despedirnos, léeme un parrafito, ¿o tú quieres que lo lea por ti? No, ¿sabes que yo tengo, ya lo he dicho muchas antes, tengo problemas de la visión? No, pues yo voy a abrir una página y voy a leer ahí. Estoy leyendo El niño y la rumba y dice, voy a leer los primeros dos párrafos. Tun tun ka, ka tun, can tun ka, tun tun ka, kata kata ta ka, tata kata ta ka, kata kata tum ka. Paquito el Paquitín, pa' conocer de sombra las notas y las repite con los labios abocinados y los deditos que percuten sobre la madera pulida de la mesa. Catatum, ka. La canción sube del primer piso, trepa por las paredes, tamborea en los terrazos, retumba, entra por todos los huecos y llena todos los rincones, como los vientos de tormenta, sin pausa ni clemencia. Señores, le damos las gracias a Irán Lozada Pérez por estar con nosotros hoy en el Club de Lectores, a nuestros patrocinadores. Recuérdense, el próximo sábado a la 1 de la tarde, el doctor Miguel Fiol estará presentando su libro El Laberinto en el Candil de Ponce. También pueden conseguir la obra de Nelma Albertorio, Emprende, que está disponible aquí en Norberto González, y participar en las actividades que organiza Federico Suberbi del 26 al 29 de febrero en un complejo de lugares, incluyendo el Colegio de Abogados, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, ambas escuelas de Derecho, en la Universidad de Puerto Rico, Humacao. Le damos las gracias, Irán, por estar aquí. Gracias. El libro está disponible aquí en Norberto González. Vengan. Le damos las gracias a producción, la compañera Paola Estela, y a Basat, que estaba de cheerleader en la parte trasera por todo lo que hace, interrumpiéndonos, pero está bien, porque A él es amigo de la veces le casa. perdona todo. No perdonas, tu producción no perdona, porque es línea dura. Entonces, nos vemos el sábado que viene. Recuerden, estamos en la temporada número 15 del Club de Lectores, episodio 001. Vamos al episodio 02 la semana que viene. Y estén con nosotros, sigan el periódico más importante de Puerto Rico, no porque yo lo digo, lo dicen ustedes, El Post Antillano y su editorial Pasillo del Sur Editores. Será hasta entonces. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches.